¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puedes llegar por vengar a un amigo? Aquiles, el guerrero más feroz de la mitología griega, se enfrentó a esta dolorosa pregunta cuando su compañero Patroclo fue brutalmente asesinado por Héctor, príncipe de Troya. Consumido por la furia, Aquiles juró venganza, desatando una batalla legendaria que cambiaría el curso de la guerra. Descubre la verdad detrás del duelo entre Aquiles y Héctor y cómo este evento marcó el avance de la guerra de Troya para siempre. El imponente Aquiles, héroe aqueo de legendaria bravura, se encontraba preso de una ira abrasadora que amenazaba con consumirlo por completo. La pérdida de su entrañable camarada Patroclo a manos del príncipe troyano Héctor había desatado una tormenta de emociones en su interior. Cada vez que cerraba los ojos, revivía una y otra vez la cruda visión del cuerpo sin vida de su amigo, siendo profanado en medio del estruendo de la batalla. Aquellas imágenes hacían que la sangre le hirviese en un hervidero de rabia incontenible y que un deseo casi animal de venganza se apoderase de cada fibra de su ser. Durante interminables jornadas, el gran guerrero había permanecido recluido en su tienda, apartado del fragor de la contienda, negándose a participar en más combates debido a la afrenta sufrida por Agamenón, pero ya no podía seguir conteniéndose por más tiempo. Por otro lado, Héctor, quien a pesar de ser el causante de su dolor, es también un guerrero honorable y un protector devoto de su ciudad y su gente. Héctor es conocido por su valentía y su compromiso con Troya, y su enfrentamiento con Aquiles no es por gloria personal, sino por el deber hacia su familia y su ciudad. Fobos, la encarnación misma del miedo paralizante, se posó junto a él con su siniestra presencia. Su sola existencia infundía un temor sobrenatural en los corazones de cuantos osaban cruzarse en su camino. Los troyanos, intuyendo que algo terrible se avecinaba, contemplaron atónitos cómo la imponente figura de Aquiles emergía de entre las filas aqueas para encaminarse hacia el campo de batalla con el rostro oculto bajo su yelmo y envuelto en un aura siniestra de muerte. En ese momento, el mismísimo Aquiles se volvió hacia Fobos y pronunció estas gélidas palabras: «Que el miedo preceda mi paso, siervo de la muerte. Hoy habrá un baño de sangre para saciar mi sed de venganza contra los troyanos». Acto seguido, el héroe aqueo prosiguió su avance hacia las líneas enemigas, con Fobos sirviendo de heraldo a su aterradora presencia. Un escalofrío de pavor recorrió las filas troyanas al divisar aquella visión premonitoria de destrucción que se cernía sobre ellos de forma inexorable. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra justa, observaba desde lo alto, lista para intervenir a favor del héroe griego. Enfundado en una nueva armadura, recién forjada por las diestras manos del herrero de los dioses, Hefesto, Aquiles emergió de entre las filas aqueas, dispuesto a poner fin a la contienda. Su andar decidido y su porte majestuoso sembraron el desconcierto entre las huestes enemigas, que intuyeron que el héroe volvía a la lid con renovados bríos. Un silencio sepulcral se extendió por la llanura cuando Aquiles profirió un potente grito desafiando al mismísimo Héctor, egregio defensor de la ciudad de Troya. Pese a que el príncipe troyano era plenamente consciente de que su final se hallaba próximo, el código de honor que regía su existencia le impedía dar muestra alguna de cobardía, rechazando el reto. En el despacho del soberano Zeus, dos vidas pendían de un hilo en la balanza del destino. Con mirada inquisitiva, el olímpico escrutó los méritos pretéritos de cada guerrero, evaluando sus actos y gestas con imparcialidad. Tras una breve pausa, hizo oscilar sutilmente el argénteo platillo, decantando la victoria final del lado del terrible Aquiles. La muerte había elegido como siguiente víctima al esforzado Héctor. Al presenciar aquel desconcertante suceso, Atenea, la diosa de ojos de lechuza,
no pudo evitar dirigirse a su padre con una mueca de disgusto. ¿Acaso permitirás que ese mortal arrogante se alce con el triunfo? Héctor ha luchado con nobleza por su pueblo. Zeus, sin inmutarse, replicó con firmeza: el curso de los destinos humanos es inalterable, hija mía. Nuestros caprichos nunca han de gobernar sobre las acciones de los hombres. Antes de aceptar el desafío de Aquiles, Héctor se encuentra con su familia, por lo que podría ser la última vez. En los brazos de su esposa Andrómaca, con su hijo Astianacte en sus rodillas, Héctor muestra una ternura que contrasta con su reputación de guerrero feroz. Andrómaca llora y suplica a Héctor que no vaya, que piense en su hijo y en ella, que no los deje solos en un mundo que pronto podría quedarse sin él. Héctor, con el corazón dividido entre su amor por su familia y su deber como defensor de Troya, trata de consolarla. Mi amor, sé que temes por mí y por nuestro futuro, pero debo hacer esto, no solo como príncipe de Troya, sino como padre y esposo. Quiero que nuestro hijo crezca sabiendo que su padre luchó hasta el final por su gente y su ciudad. Y aunque mi cuerpo caiga en el campo de batalla, mi espíritu vivirá en él y en ti. Con un último abrazo a su hijo y un beso a su esposa, Héctor se coloca el casco, el cual oculta las lágrimas que incluso un príncipe guerrero no puede contener. Luego, con paso firme pero pesado, sale de su hogar para enfrentar su destino, dejando atrás el calor de su hogar para entrar en la fría realidad de la guerra que espera fuera de las murallas de Troya. Y así, mientras Aquiles busca a Héctor para el duelo, Héctor muestra su coraje al aceptar el reto, sabiendo que podría ser su fin. A pesar del miedo y la presión de su pueblo, Héctor se mantiene firme, dispuesto a enfrentar su destino con dignidad, demostrando su lealtad y amor por Troya. Cuando las afiladas armas de los dos campeones colisionaron en un estruendoso choque metálico, la tierra misma pareció estremecerse bajo los pies de los dos vastos ejércitos que aguardaban en vilo el desenlace del enfrentamiento. Aquiles, dotado de una agilidad y velocidad sobrehumanas, danzaba una mortal coreografía en torno a su adversario, acosándolo sin dar tregua con una incesante lluvia de certeros ataques. Por su parte, Héctor luchaba con un arrojo y tenacidad admirables, negándose a entregar su vida sin oponer la más feroz de las resistencias. Cada embestida, cada maniobra evasiva, cada chispa que brotaba del combate encarnizado dejaba bien patente que el príncipe troyano se batía con la audacia propia de quien defiende el honor y las vidas de su pueblo. Sin embargo, las deidades olímpicas, con sus intereses y lealtades divididos, parecían haber retirado su amparo al noble guerrero de Troya en aquella jornada fatídica. En un visto y no visto, Atenea, la diosa virgen de la sabidera estratégica, se camufló entre la muchedumbre adoptando la apariencia del mismísimo Deífobo, acérrimo defensor de Héctor. Acercándose al príncipe troyano con zancadas resueltas, la olímpica esgrimió unas arteras palabras que destilaban un falso aliento de ánimo. Héctor, vástago de la noble estirpe de Príamo, ¿piensas acaso replegarte ante ese aqueo? Acude al reto que te ha lanzado y demuestra de una vez tu auténtica valía. La victoria y la gloria eternas aguardan a quien se alce con el triunfo. Las insidiosas palabras de Atenea, aunadas al fuego del orgullo que ardía en el pecho de Héctor, acabaron por sellar su destino de forma inexorable. Cegado por la ambición de alcanzar los laureles de la fama imperecedera, el troyano aceptó enfrentarse a Aquiles en un combate singular. Lo que se desencadenó a continuación fue una cruenta lid cuyo desenlace nunca estuvo verdaderamente en entredicho. Aquiles, aprovechando su superior destreza y rapidez de movimientos, encontró un resquicio en la defensa de su contrincante y, sin dudar ni por un instante, propinó un golpe letal que quebró los bríos del príncipe troyano. Héctor cayó fulminado a los pies del Pelida, con la sangre brotando a borbotones de su cuerpo maltrecho.
La visión de aquel occiso que tantos temores había infundido en las huestes aqueas, yaciendo ahora inmóvil sobre la tierra empapada de su propio vitae líquido, sembró la conmoción entre uno y otro bando. Alrededor del luctuoso escenario, los miembros de ambos ejércitos contenían el aliento, paralizados ante la escena que estaban presenciando. En las filas aqueas reinaba una agitación apenas contenida, con los rudos guerreros reprimiendo a duras penas los gritos de regocijo por la muerte del insigne enemigo. Entre las maltrechas huestes troyanas, sin embargo, un silencio sepulcral se había apoderado de cada rincón, únicamente roto por los lamentos ahogados de algunos de sus guerreros al comprender lo que aquel luctuoso desenlace supondría para el futuro de su asediada ciudad. Por un instante que se antojó eterno, Aquiles permaneció impasible, con la mirada clavada en el cadáver de su otrora formidable adversario. Una bocanada de aire escapó lentamente de sus labios en lo que pareció ser un suspiro de alivio y fatiga tras tan cruentos esfuerzos. La confrontación había llegado a su fin, pero a un precio muy elevado que dejaba un regusto agridulce en los laureles de la victoria. Cuando la cruda realidad de su inminente deceso se hizo patente, Héctor imploró a su verdugo con las fuerzas que le restaban. En un rapto de misericordia, suplicó que se permitiese devolver sus restos mortales a la ciudad amurallada de Troya para recibir las honras fúnebres que por derecho le correspondían. Sin embargo, la petición no hizo sino avivar aún más las llamas del rencor que devoraban el alma de Aquiles. Cegado por la sed de represalia, el aqueo declinó conceder tan humilde deseo al caído e, incapaz de refrenar su furia, procedió a atar el cadáver de Héctor a su carro de combate. Mientras efectuaba esta acción, el rostro del Pelida se tornó adusto y sus facciones se endurecieron en una mueca de desprecio. Volviéndose hacia el maltrecho cuerpo, profirió estas palabras con un tono cargado de acritud. «Tus ansías han sido en vano, príncipe troyano. No obtendrás sepultura ni honores hasta que mi espada se haya hartado de sangre enemiga». Bajo la mirada horrorizada y enlutada de los troyanos, el implacable vencedor arrastró los despojos de su enemigo en torno a las imponentes murallas erigidas para salvaguardar la ciudad. Era un espectáculo dantesco que ningún ser humano debería presenciar y que atraería la funesta atención de los dioses olímpicos. Un coro de lamentos y alaridos desgarradores se alzó desde el interior de la fortaleza sitiada al divisar la deplorable visión. Madres, esposas e hijos de los guerreros troyanos prorrumpieron en gritos desconsolados, maldiciendo la crueldad de aquel que había osado ultrajar los restos del héroe caído. Tan solo el anciano Príamo, desafiando la congoja que amenazaba con arrebatarle el último resquicio de firmeza, contemplaba impasible el fatídico espectáculo con los puños apretados y la mirada cargada de impotencia. Un gesto apenas perceptible de asentimiento escapó de su cabeza, como si intuyera que este funesto designio no era sino la antesala de una tragedia aún mayor que se cerniría sobre su pueblo. Un hondo lamento de dolor y congoja se extendió como una plaga por las calles de la infortunada Troya. El rey Príamo, anciano y abrumado por el pesar, presenció cómo las nuevas de la muerte de su vástago ejercieron un impacto demoledor entre sus gentes. La desconsolada Hécuba, su regia esposa, rompió a llorar desgarradoramente al conocer el trágico infortunio que se había abatido sobre su estirpe. Andrómaca, abnegada mujer de Héctor, se sumió en un pozo de desesperación al saberse huérfana de la compañía y el amparo de su valeroso marido. Sus alaridos de dolor horadaban los corazones de cuantos la rodeaban, siendo el triste testigo de una tragedia sin paliativos. Fue en ese instante cuando el pequeño Astianacte, el hijo de la desventurada pareja, irrumpió en la estancia.
Con los ojos enrojecidos por el llanto y expresando una confusión impropia de su tierna edad, el infante se dirigió a su madre. «Madre, ¿dónde se ha marchado mi padre? ¿Por qué lloras desconsolada?». Andrómaca no pudo evitar que un nuevo sollozo escapase de sus labios al escuchar aquellas inocentes palabras. Estrechando al pequeño contra su pecho, la afligida dama troyana tan solo pudo responder entre gemidos: «Tu padre ha partido a un lugar donde ya no podemos seguirlo, hijito. Nunca más podrá regresar junto a nosotros». Pero entre tanta desolación surgió una luz de esperanza. Consumido por el orgullo que había sido siempre seña de identidad del belicoso pueblo troyano, Príamo tomó la difícil decisión de humillarse ante el enemigo. El anciano monarca, revestido con las galas propias de su rango, partió hacia el campamento aqueo con la firme intención de suplicar por lo que más amaba. Cuando el rey Príamo hincó la rodilla ante el terrible Aquiles e imploró por el cuerpo inerte de su vástago, el frío corazón del Pelida comenzó a ablandarse lentamente. Las súplicas del afligido padre removieron las honduras del alma del héroe, quien no pudo evitar evocar la imagen de su propio progenitor. Acometido por un arrebato de humanidad, Aquiles accedió a entregar los restos de Héctor para que recibiesen las exequias correspondientes. Una tregua fue proclamada entre aqueos y troyanos con el fin de rendir los últimos honores al príncipe caído. Se erigió una pira funeraria en la que el cadáver de Héctor fue incinerado según los ritos ancestrales. Mientras las llamas consumían el cuerpo del otrora egregio guerrero troyano, un silencio reverencial se cernió sobre la escena. Aquiles, contemplando el lúgubre espectáculo, fue asaltado por un súbito y turbador pensamiento. Volviéndose hacia el añoso Príamo, musitó con voz queda: «Dime, anciano venerable, ¿cómo es posible que, tras presenciar tantas muertes y devastación, aún conserves la entereza para llorar a tus seres queridos?». El rey troyano clavó su mirada en el fornido héroe durante unos instantes, como si escogiese con sumo cuidado las palabras que brotarían de sus labios. Finalmente, replicó: «La capacidad de amar y honrar a nuestros muertos es lo que nos diferencia de las bestias, joven Aquiles. Pese al sufrimiento, son esos vínculos invisibles los que mantienen unida a la raza humana». Tras recoger concienzudamente las cenizas, estas fueron trasladadas de vuelta a la ciudad sitiada y alojadas en una urna de extraordinaria factura. Una multitud enfervorizada rindió tributo al caudillo fenecido bajo un cerco de gemidos y llantos, despidiéndose por última vez del hijo pródigo de Troya que había perecido con las armas en la mano. El lamento de Troya por la muerte de Héctor no es solo por la pérdida de su príncipe, sino también por la caída de un hijo, esposo y padre amado. Su bondad y su fuerza moral son lloradas tanto como sus habilidades en la batalla. ¿Qué pasará con Troya tras la muerte de su héroe Héctor? La ciudad se encuentra desmoralizada y debilitada, sin su líder y protector. Aquiles, consumido por la venganza y el dolor, se retira del campo de batalla, jurando no volver a empuñar las armas. Sin embargo, la guerra no ha terminado. Los griegos, impulsados por la victoria en el duelo entre Aquiles y Héctor, redoblan sus ataques contra Troya. Los troyanos, liderados por Eneas, hijo de Afrodita, lucharán con valentía y valor, pero el destino de la ciudad parece sellado. Este video ha sido creado para Mitología, y prepárate para presenciar uno de los eventos más dramáticos de la mitología griega.